Con motivo del comienzo del nuevo curso, el rector de la Universidad de Cantabria ha mantenido una entrevista con el Servicio de Comunicación de la institución con el fin de hacer repaso a lo que ocurrió en los últimos meses y adelantar lo que se espera para este 2019-2020. Rector, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ha comenzado ya un curso especialmente significativo para usted. Es el último curso de este mandato en el que ha ejercido como rector de la Universidad de Cantabria. Tiempo, por lo tanto, de tener una mirada retrospectiva y de recordar algunos de los momentos, de los hitos importantes de los 3 cursos anteriores. En una primera aproximación, ¿se siente satisfecho? ¿Las cosas han ido razonablemente en la línea de lo que usted pensaba? Sí, en líneas generales sí. Yo creo que hemos cumplido el sentido de lo que queríamos hacer, de aquellos hitos que queríamos ir logrando. Siempre hay cosas, lógicamente, que quedan pendientes, pero si tuviera que hacer un balance global, el balance creo que es satisfactorio. Cuando uno llega a una responsabilidad nueva, a pesar de que ya tenga una experiencia previa en cargos con cierta responsabilidad, y perdón por la redundancia, siempre se encuentra con algo que no esperaba, ¿no? ¿Qué es lo más sorprendente que ha vivido en estos años? ¿Qué es lo que no se esperaba? Vamos. Yo citaría 2 cosas. Una, en el plano general, que afecta a todo, y luego algo mucho más específico. Lo que afecta, digamos, a la generalidad es la distancia que hay siempre, incluso habiendo tenido ya experiencias de gestión, entre lo que uno cree que puede hacer y lo que luego realmente es factible hacer, debido pues, a las limitaciones de mecanismos de funcionamiento, de estructura, de presupuesto. Es decir, hay una inercia, hay una dificultad en la gestión del día a día que hace que sea mucho más lento la toma de decisiones y que sea mucho más difícil ir generando los cambios que uno cree que debe generar. Eso en el plano general. Y en el plano más específico, yo diría sin duda alguna que si algo he aprendido en estos años es que la comunicación a la sociedad de todo lo que hacemos es crítica, es mucho más crítica de lo que uno puede pensar al llegar a un cargo como el mío. Es decir, el saber transmitir en cada momento a la sociedad lo que hace la universidad, cuáles son sus problemas, cuáles son sus retos, los objetivos, explicar bien los problemas que van surgiendo, toda esa labor de comunicación y de difusión, ahora la valoro como mucho más importante de lo que lo podía valorar hace 4 años. En su programa, en su propuesta de gobierno, había cuestiones en diferente índole en la que se marcaban sus objetivos para estos años. Mirando ahora con una mirada retrospectiva, ¿cuáles han sido los hitos más importantes desde su punto de vista que han ocurrido en los últimos años? Bueno, en todo programa de gobierno y en el mío también, hay como 2 tipos de objetivos diferentes. Hay objetivos que son muy dependientes de lograr un determinado presupuesto y hay otros que no dependen tanto de fondos económicos como de la voluntad real de ir avanzando en una determinada dirección. Si yo tuviera que hacer un resumen, quizá pensaría en 3 tipos de logros, tres tipos de objetivos sobre los que hemos ido avanzando. El primero es la calidad, ¿no? Yo me comprometí a intentar que la Universidad de Cantabria durante estos años fuera ganando un mayor nivel de calidad y creo modestamente que lo hemos conseguido, no obviamente por el trabajo solo del equipo de gobierno, sino sobre todo por el trabajo de toda la gente de la universidad. Y esa mejora de la calidad, afortunadamente, es algo que se puede constatar, ¿no? Hay rankings, hay estudios que colocan a la Universidad de Cantabria como la 4ª más productiva de España, que en el campo de la investigación nos colocan en una posición envidiable, entre las 2 o 3 con mejores indicadores de investigación. Hemos obtenido reconocimientos tan importantes como el reconocimiento de nuestro Instituto de Hidráulica como la actividad financiada con fondos FEDER
que ha tenido mayor éxito en estos 30 años, como el reconocimiento María de Maeztu del Instituto de Física de Cantabria, y en general yo diría que el nivel de investigación es extraordinariamente alto, y junto con el nivel de docencia, que nunca hemos, digamos, olvidado, nos da ese nivel de calidad muy significativo. Yo creo que el segundo paso fundamental que hemos dado es lograr una cierta estabilidad en el terreno de la financiación. Y ahí el elemento clave ha sido la firma del contrato programa. Firmamos a principios del 17 el contrato programa con el Gobierno de Cantabria, y eso nos da dos seguridades. Una, muy importante, y es que la asignación económica para la nómina de toda la gente que trabaja en la universidad está ya garantizada por ley, y además luego hay toda una serie de objetivos de financiación si se logran esos objetivos, que es importante. Yo creo que haber avanzado en la mejora y en una cierta garantía de financiación es clave. Y el tercer, creo, avance fundamental del que estoy especialmente orgulloso es haber dado un paso claro en la captación de nuevo talento, en la dotación de nuevas plazas. Veníamos de una etapa, como todo el mundo sabe, en que por la crisis económica, por un lado, y por las limitaciones legales de tasa de reposición, por otro, teníamos la plantilla congelada, absolutamente congelada. En estos años hemos logrado convocar un número muy significativo de plazas nuevas, ¿no?, de personal docente e investigador, y estamos también en el camino de hacer lo mismo con el personal de administración y servicios, y por lo tanto, claro, ¿eso qué significa? Esas nuevas plazas significan savia nueva, significan talento joven que entra en la casa y que está llamado a sustituir a los que se van jubilando. Yo diría que esas tres cosas, alta calidad, con especiales éxitos en investigación, suficiencia financiera y una cierta estabilidad en financiación, y renovación de la plantilla, son los tres signos clave que yo resaltaría. De estas tres alternativas que usted acaba de describir como logros de estos años, un avance significativo dentro de la institución, la captación de talento, la retención de talento y la política de plazas probablemente es algo que desde el exterior bueno, se puede ver como un tema, no se siente, no existe probablemente una sensibilidad como la sensibilidad interna que puede existir con este tema. La Universidad de Cantabria camina hacia una reducción de la interinidad que le haga que le permita tener una estructura muy solvente y equilibrada. Ese es el camino. De hecho, antes decía, hemos logrado convocar un número muy significativo de plazas de nueva creación en el personal docente e investigador. Pues eso ha significado que teníamos una enorme acumulación o bolsa, ¿no?, como se suele decir en términos más coloquiales, por ejemplo, de profesores contratados interinos, y esa bolsa, que estaba cerca del centenar, al acabar nuestro mandato, prácticamente todas esas personas habrán tenido la oportunidad, obviamente, luego han de ganársela, ¿no?, en las oposiciones, pero habrán tenido la oportunidad de concursar a una plaza estable. Y en el campo del personal de administración y servicios, donde teníamos incluso más dificultades legales, estamos ya caminando en ese mismo sentido. Por tanto, efectivamente, hay una reducción de la interinidad que es muy importante, porque al final que tengamos esa savia nueva no es solo un tema interno. Claro que es un tema interno, pero es que esa savia nueva es la que tiene que formar mejor a nuestros chicos y chicas, es la que tiene que publicar mejores artículos de investigación, es la que tiene que colaborar más con las empresas de Cantabria y de fuera. Por tanto, es clave tener esa savia nueva, no por un interés egoísta interno de la estructura, no, porque esa savia es la que tiene que hacer que este edificio, esta casa, dentro de 20 o 25 años siga siendo igual de brillante que ahora o más.
El número, la plantilla, es algo que a usted no le puede resultar ajeno. En ocasiones, visto desde fuera de la institución, puede parecer excesivo. No hay una comprensión de las funciones, la dedicación, las necesidades de la institución. ¿Qué le diría usted a un ciudadano de Cantabria que observa con una mirada crítica ese número de personas dependientes de la Universidad de Cantabria que contribuyen a todas estas cosas que usted acaba de relatar, pero que sin embargo desde fuera se puede ver como una cantidad excesiva, no muy equilibrada? ¿Usted cree que es equilibrada? Es más que equilibrada. Yo le diría dos cosas. Una, que va a entender enseguida cualquier ciudadano, y otra que puede ser un poco más complejo. La que va a entender enseguida es que con toda esa gente, la Universidad de Cantabria lleva a cabo tres funciones fundamentales. La enseñanza de los jóvenes, la formación, que es la función que toda la gente, que el ciudadano medio tiene en la cabeza, asocia universidad a dar clase y formar a los futuros ingenieros, educadores, médicos o historiadores. Esa es una función fundamental, la clave. Pero toda esta gente lleva a cabo otras dos funciones que son fundamentales y que en el mundo las universidades que no las han hecho están desapareciendo. La investigación, y creo, antes he dicho, ¿no?, nuestro papel en investigación es clave a nivel nacional y a nivel europeo, y lo que se llama, en palabras muy técnicas, transferencia de conocimiento, pero para que todo el mundo lo entienda, es la colaboración con empresas, el contribuir con los resultados del trabajo a nuevas tecnologías, en general, que el sector industrial en sentido amplio y todo el sector social de Cantabria mejore. Por eso que hay esas tres funciones es por lo que necesitamos un número de gente. Yo creo que este argumento se entiende bien. Hay otro argumento más técnico. Yo creo que es importante saberlo, pero entiendo que es más técnico. Nuestro número de personal en la Universidad de Cantabria está muy por debajo del número medio de personal en universidades europeas que tienen el mismo tamaño. Entiendo que esto es una razón más técnica, pero si se nos pide, como se nos pide continuamente en los medios, que por qué la Universidad Española no está en los rankings como las mejores universidades europeas y americanas, lo primero que hay que decir es que necesitamos un número de profesionales en esa misma línea. También en una visión externa, el ciudadano, no son pocos, piensan que la estructura universitaria española es una estructura no homologable con la europea, en el sentido de que hay más universidades probablemente de las que se necesitan por ciudadano. ¿Realmente esto es así? ¿O la proporción o la distribución de las comunidades autónomas no ha alterado lo que naturalmente por número de habitantes hubiera sido una distribución lógica de universidades? Vamos a ver, esto tiene una respuesta corta y otra larga. La corta es no, no es así. Es decir, y esto es un dato irrefutable, uno divide el número de habitantes de España por el número de sus universidades y al final la ratio, con pequeñas variaciones, está en la media europea. Tenemos menos universidades por habitante que Gran Bretaña y un poquito más que Alemania. Por lo tanto, la respuesta rápida es no. Hay otra respuesta que yo la quiero dar porque creo que a la sociedad le debe hacer pensar. Ahora hay en España 80 universidades, 80, 50 públicas y 30 privadas. Hace 20 años había 51 públicas y creo recordar que no llegaban a una quincena de privadas. Por tanto, el incremento de ese número y el posible cuestionamiento de si hay demasiadas universidades claramente recae sobre un hecho que yo no califico, solamente lo enuncio, y es que en los últimos 20 años ha habido un enorme crecimiento de universidades privadas, lo cual no es bueno ni es malo, salvo que a veces he oído a la misma gente que criticaba que había un exceso de universidades, le he oído también a la vez decir que debe haber una mayor iniciativa privada. Las dos cosas son incompatibles, y por si no me lo pregunta, ya se lo digo yo. En todas las clasificaciones internacionales, de las 10 universidades españolas mejores por calidad,
en una clasificación 7 y en otra 9 son públicas. Esto enlaza en cierta medida también con una cita que ha hecho antes de los rankings y se produce en este sentido una crítica que tiene, visto desde fuera, una doble vertiente, ¿no? La crítica generalizada hacia la Universidad Española porque no está bien colocada dentro de los rankings de tipo internacional, y una conclusión relacionada con la docencia, cuando parece que los rankings están todos basados más en la investigación. Es decir, hay un problema de comprensión de la situación de la universidad en su comparación con el resto del entorno universitario europeo e incluso mundial. Bueno, hay un problema muy serio de comprensión. Yo siempre digo que hace un par de años se ha abierto la veda para hablar de la Universidad Española y criticarla, lo cual creo que es muy sano. Lo único que pido es que quienes hablen y critiquen la Universidad Española conozcan el entorno universitario en detalle. Y lamentablemente no siempre es así. Por ejemplo, cada vez que se habla de la colocación de la Universidad Española en Shanghái, a veces no se menciona algo que para cualquier economista, para cualquier estudioso es lo primero que uno tiene que mencionar. Y es que por regla general las universidades que están en los 30, 40, 50 primeros puestos de Shanghái tienen un presupuesto por alumno cercano a 4 veces más que las universidades españolas. Claro, si este dato se obvia, todo lo demás que se diga queda desautorizado. La Universidad Española tiene toda una serie de retos de gobernanza, de funcionar mejor, de ser más eficiente, pero claro, el primer reto que tiene, si quiere competir en la Liga Europea, es tener el mismo presupuesto por alumno que los equipos que compiten en la Champions de la Liga Europea. Y esto a veces no se comprende. Yo ni siquiera digo que se resuelva de forma inmediata, porque la situación presupuestaria del país es la que es, y los universitarios somos muy conscientes de ello. Pero, hombre, en tanto no se pueda resolver, que por lo menos se sepa. Y efectivamente, otra razón de ese desconocimiento es lo que comentaba. El ranking de Shanghái es un ranking fundamentalmente de actividad investigadora, donde los presupuestos lo son casi todo. Cuando usted oiga a alguien, ¿se puede hacer la investigación de la misma calidad con la mitad del dinero?, sepa que la persona que lo dice no tiene ni idea. Los rankings son fundamentalmente, valoran investigación y valoran mucho menos docencia, y nuestro nivel de calidad docente es francamente bueno. Los profesionales que salen de las universidades españolas, cuya formación a veces es tan debatida en España, nos los quitan de las manos en Gran Bretaña, en Alemania y en Estados Unidos. Estas cosas hay que decirlas, porque hay opinadores que opinan sobre la universidad con un desconocimiento que yo creo que es preocupante. Volvamos a casa. Volvemos a la Universidad de Cantabria. Ha hecho un repaso de algunas de las actividades que han tenido lugar, intentando perseguir unos objetivos durante estos últimos cursos, durante estos últimos años, pero hay pendiente una mirada al futuro que se definía en el plan estratégico que el año pasado se presentó por estas fechas. ¿Cuáles son, después de su experiencia, los retos fundamentales que tiene la Universidad de Cantabria para los próximos años? Sin duda alguna hay un reto fundamental, y es no olvidar que lo primero por lo que estamos aquí es por los estudiantes. Por lo tanto, darles una mejor formación, que esa formación gane en algo que la sociedad nos pide siempre, con razón, que es que tengamos más flexibilidad dentro de las limitaciones que la ley nos impone para ir actualizando continuamente la formación que la sociedad necesita. Y no despreocuparnos, es más, preocuparnos mucho de que además de formarlos bien, estos chicos y estas chicas que salen de aquí, luego tienen que encontrar un empleo. Por tanto, la formación y la empleabilidad tienen que ir de la mano. Los datos de empleabilidad ahora mismo no son malos, rector. No son malos. Yo le puedo decir que nuestros últimos estudios dicen que cuando se mide el nivel de empleo
3 años después de haber acabado los estudios. Y es lógico esperar esos años porque en esos años es donde hay estudiantes que siguen el máster, estudiantes que preparan una oposición. Por tanto, 3 años siempre se considera cuando realmente ya debería haber un acceso. Bueno, pues ese nivel de empleabilidad está alrededor del 86%. Si uno lo ve desde el lado negativo, y es lógico verlo así, uno puede decir, bueno, hay un 14% de no empleados. Pero claro, ¿qué sucede? Que si uno ahora mira cuál es el nivel de desempleo de la misma franja de edad, los mismos chicos y chicas de España que no tienen estudios universitarios, pues va viendo que ese nivel de desempleo es 7, 8, 9 puntos más. Por tanto, el nivel de empleabilidad nuestro es bueno, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir preocupándonos mucho de que siga siendo así. Además de eso, tenemos al menos 2 retos clave. Uno que a mí me preocupa mucho es la transformación digital, ¿no? Es decir, si no entramos de lleno en el reto digital que ya tenemos encima, para la enseñanza, para la investigación, para el propio funcionamiento de la casa, pues nos quedaremos obsoletos. Ese es un reto fundamental. Y luego hay 2 que en el fondo son uno, es potenciar enormemente, a pesar del nivel en el que estamos, seguir potenciando la investigación y la colaboración con empresas para ser cada vez más útiles a la sociedad y junto a eso hacerlo en clave muy internacional, porque una universidad en este siglo que, digamos, lo haga muy bien en el entorno cántabro, incluso en el entorno español, pero no lo haga bien con parámetros internacionales, no funciona. Por tanto, yo creo que docencia de calidad hacia los estudiantes, mejorar su empleo, ganar la transformación digital, investigar y colaborar con empresas y hacerlo todo en clave internacional es nuestro gran reto. ¿Cree que para mejorar la empleabilidad, por desglosar algunas de estos 3 retos que usted ha definido, que en el ámbito de la empleabilidad se puede llegar a obtener la flexibilidad que demandan en muchas ocasiones el sector empresarial a la hora de conseguir una mejor adaptación de los graduados al mercado laboral? ¿O cree que el camino no va exactamente por la modificación de las estructuras de los grados, sino por un trabajo específico a posteriori? Pues yo diría que una combinación sabia de las 2 cosas. La modificación de los planes de estudio, de los grados, debemos trabajar en hacerlo cada vez más flexible y estamos en ello. Pero ahí hay una limitación clara y es que la normativa, ¿no? Las leyes españolas que regulan cómo se modifica un plan de estudio son muy poco ágiles y eso significa que cuando tú quieres cambiar un plan de estudios, desde que empiezas a diseñar ese cambio, hasta que ese cambio está plenamente operativo, pues es factible que pasen 3 años, lo cual, claro, en términos de esto que decimos, de ser rápidos, es difícil. Por eso, que hay que intentarlo, hay que complementarlo con la oferta de lo que se llama habitualmente títulos propios, titulaciones más cortas, másteres, expertos, que la propia universidad puede diseñar ya sin el corsé que tenemos en los grados y que por tanto ahí sí que en muy pocos meses podemos ser capaces de generar uno de estos títulos propios nuevos para precisamente responder a una reclamación del sector productivo que tiene prisa porque formemos un profesional en un determinado sector. La digitalización, que era otro de los retos que usted planteaba, es un quebradero de cabeza en cualquier corporación con la que uno pueda, al que uno pueda acercarse, cambiar impresiones con sus responsables. La digitalización es un hecho que nadie discute, va a formar parte del camino del futuro, pero sin embargo parece no estar resuelto, en el sentido que se genera un choque cultural que probablemente dentro del ámbito de la universidad es todavía más grande, porque conviven generaciones muy distintas, la edad media del profesorado es la que es y los estudiantes están en la franja de edad en la que están, y hay aparentemente una distancia en el concepto de digital entre esos 2 niveles que estamos hablando tremenda. ¿Cómo se puede vencer esto? Ese problema existe y es real. Y en la universidad tiene como dos escenarios diferentes. Uno es justamente el que ha contado y es que para abordar la digitalización general de la institución
tenemos esa limitación de, lógicamente, tener personas que por la generación a la que pertenecen el mundo digital les era totalmente desconocido frente a generaciones más jóvenes que han nacido ya con él. Ahí estamos haciendo todo un plan para combinar la formación de las personas con la modificación de las estructuras. Tenemos un plan de administración electrónica y digital y ese es el camino, ir formando a las personas que por su edad o por su experiencia previa no tenían esa capacitación y al mismo tiempo ir poniendo recursos técnicos. Pero ese es solo uno de los retos. El otro reto que tenemos en la universidad desde el punto de vista digital es el reto de la enseñanza digital, de la enseñanza a distancia. Todos los rectores decimos, porque es obvio, que en el futuro, pero en el futuro mañana, no dentro de 15 años, una gran parte de la enseñanza universitaria va a ser a distancia, va a ser online, lo cual no quiere decir que el profesor desaparezca, pero tendrá otro papel. Pero tenemos que saber que el gran reto es cómo ofrecer enseñanza a distancia sin perder el rigor, ni la calidad, ni la supervisión que tiene la enseñanza presencial. Esos son los dos retos clave y nuestro plan estratégico va en la línea de intentar resolverlos. Internacionalización, investigación, unidos. ¿Dónde cree que debe de poner el foco la Universidad de Cantabria? ¿Más en los mercados al otro lado del charco, los mercados iberoamericanos, o más en el europeo? Usted recientemente ha estado en México reforzando colaboraciones con distintas instituciones de aquel país. Parece que hay buenos anclajes al otro lado del charco. ¿Por dónde cree que debe de ir la Universidad de Cantabria? ¿En qué sentido? Yo ahí haría una cierta diferencia entre la internacionalización en la formación y la internacionalización en la investigación. En la formación, el escenario europeo es nuestro escenario natural. El programa Erasmus marcó un antes y un después, y ahora tenemos un reto importante que es la convocatoria de universidades europeas en las cuales estamos intentando trabajar. Y siguiendo hablando de formación, creo en cambio que en el posgrado tenemos un enorme reto de llegar a Latinoamérica. Y ya lo estamos haciendo. Tenemos unas relaciones con los centros y universidades mexicanas, chilenas, de otros países latinoamericanos muy importante. Sin olvidar, obviamente, la relación tan privilegiada que tenemos con Estados Unidos. Pensemos simplemente en la titulación que tenemos compartida con la Universidad de Cornell en las áreas de ingeniería, que ya es un índice de la importancia que le damos a Estados Unidos. Y en cambio, en investigación, lógicamente, ahí hay que llegar a todas las áreas, Europa, América, Asia, en fin, a todas las áreas donde nuestros grupos de investigación puedan ser competitivos en colaboraciones y en proyectos internacionales. Si me permite, vamos a la rabiosa actualidad. La Universidad de Cantabria ha estado en los últimos días en el centro de una polémica generada por un asunto que parece a priori que no tiene una fácil solución: el uso de los espacios públicos, la cesión del uso de los espacios públicos. Usted ha mostrado al respecto cuál es la posición de la Universidad de Cantabria. ¿Por qué cree que la sociedad no distingue entre los actos propios de la Universidad de Cantabria y los actos en los que distintas entidades de cualquier tipo de perfil hacen uso de un bien público, como son las instalaciones de la Universidad de Cantabria, siguiendo un proceso, un mecanismo perfectamente reglado? Porque lo que está claro es que genera controversia. Sí, genera controversia porque no es fácil de entender, ¿eh? Yo comprendo perfectamente que si yo no estuviera en la posición que estoy, no me sería fácil de comprender. ¿Cuál es el escenario? Esto lo he contado varias veces. La Universidad de Cantabria organiza, patrocina y auspicia toda una serie de actos de todo tipo, conferencias, exposiciones, manifestaciones. Y en esos actos que la Universidad de Cantabria auspicia, organiza, patrocina, es donde está nuestra línea. Eso es lo que se nos debe criticar, ese es nuestro ADN. Ahí decimos nuestro mensaje, nuestro programa y nuestra visión de la sociedad.
Pero al margen de eso, y esto es un fenómeno que pasa en toda Europa sobre todo, las sociedades le han dicho a las universidades: si tenéis espacios importantes de aforo, importantes de localización en nuestras ciudades, dejadnos esos espacios bajo ciertas condiciones para que toda la sociedad en general pueda realizar actos. Toda la sociedad en general. Y cuando hacemos esta segunda función, lo que hacemos es eso, prestamos un espacio a toda la sociedad, la que dice cosas que nos gustan y la que dice cosas que aborrecemos. Pero es que nosotros no somos responsables, ni debemos serlo, ni podemos serlo, de los contenidos de esos otros actos que no están auspiciados por nosotros. Y alguien entonces dice: ¿y cuál es el límite que hay que poner para esos otros actos que no son tuyos y que es la sociedad la que te ha pedido que le dejes los locales como servicio público? Y ahí está muy claro, el límite es la ley, el Código Penal. Si un grupo va a ocupar un espacio nuestro y con unos contenidos que yo aborrezco, pero que ningún juez ha dicho que sean delictivos, yo no debo ser juez. Y desde una mentalidad progresista debería entenderse el enorme riesgo de pedirme que sea juez de unos contenidos que la legalidad permite, porque ahora yo tengo una posición concreta, que por otro lado todo el mundo conoce, pero mañana habrá en mi despacho otro rector con otra posición concreta, que a lo mejor cuando le digan que marque las líneas rojas de qué se debe autorizar o qué no, pues a lo mejor pone las líneas rojas en el otro extremo de donde las pondría yo. Y por eso es muy importante que las líneas rojas de los actos que no auspicia la universidad, sino que simplemente cede sus espacios a la sociedad, esas líneas rojas solo las ponen en un Estado de Derecho los jueces. Yo puedo aborrecer lo que se va a decir en un edificio mío por una asociación que yo ni auspicio, ni patrocino, ni organizo. Pero como se nos empiece a pedir que cada uno defina las líneas rojas de eso, por encima de lo que digan los jueces, que son los únicos que en un Estado de Derecho definen qué se puede decir en público y qué no, tendremos a largo plazo un problema. Bueno, hoy no estamos, como hemos estado en otras ocasiones, creo que es el tercer encuentro que mantenemos con usted, y hoy nos hemos venido a un sitio más lúdico que los anteriores. Sí, hemos estado en el Paraninfo, en el corazón de los actos institucionales de la Universidad de Cantabria, hemos estado en su despacho del Paraninfo, en fin, hemos visitado, y hoy nos hemos venido, tenemos que dar también una explicación de dónde estamos, ¿no? Y estamos en una de las últimas construcciones que la Universidad de Cantabria pudo hacer, ¿no? Son las tres torres, los edificios de la Casa del Estudiante, al fin y al cabo, ¿no? Así es, es un espacio dentro de las tres torres, como bien dice, fue uno de los últimos edificios. De hecho, yo diría que como tal edificio, pues fue el último que la Universidad de Cantabria. Luego hemos hecho, pues a lo mejor la mejora de una planta determinada en otro edificio o la adecuación de unos espacios. Pero como edificio nuevo, las tres torres, que están pensadas para que sea la casa del estudiante a todos los efectos, desde donde los estudiantes se registran, se matriculan, hasta donde los estudiantes tienen un espacio para socializar, para estudiar o para divertirse, ¿no? Estas son las tres torres, y yo creo que eso refleja muy bien lo que tiene que ser una universidad, que tiene que ser un centro de estudio, un centro de trabajo y también un centro de socialización. La Universidad de Cantabria, como todas las universidades jóvenes, tiene un problema, ¿no? Hasta cierto punto insoluble, salvo con el paso del tiempo, que es que no existía una tradición universitaria, ¿no? En Salamanca existe una tradición universitaria, en Granada, pero obviamente la Universidad de Cantabria aún no ha cumplido 50 años, no existía esa tradición de ver a la universidad no solo como el lugar al que vas a estudiar para obtener un título, sino el lugar de sentirte universitario, que es una forma de sentirse especial. Y yo creo que estos espacios tienen que cumplir esa función. Para hacerlos hace falta dinero. Sí.
indispensable. Hemos conocido que ya están negociando el contrato programa que definirá el presupuesto para el próximo año de la Universidad de Cantabria. ¿Cómo van las cosas en este sentido? Porque algunos se han quedado un poquito sorprendidos después de unos años. Bueno, parece que las cosas están yendo bien y usted ha vuelto a reivindicar la necesidad, dentro del contexto económico actual, de seguir creciendo en las ayudas a la universidad, las ayudas públicas a la universidad, para poder desarrollar y enfrentarse a desarrollar la estrategia de futuro y enfrentarse a los retos que se le presentan. ¿Cómo van las cosas? Bueno, yo creo que estamos en la fase de negociación con el Gobierno, estamos conversando con el Gobierno tiene que presentar pronto un proyecto de presupuestos y nosotros le hemos transmitido nuestras necesidades y yo estoy muy esperanzado de que el Gobierno va a ser sensible a esas necesidades. Cuando yo insisto siempre en que necesitamos más fondos es porque es así, porque necesitamos más fondos para hacer una docencia mejor, una investigación mejor, una colaboración con empresas mejor, porque partimos, como decía antes en otra pregunta que usted me hacía, partimos no la Universidad de Cantabria solo, la Universidad Española, de una situación de financiación muy inferior a la media europea. Es obvio que nadie, y este rector todavía no ha perdido el sentido común, va a demandar en un entorno económico como el español, con los nubarrones que parece que por desgracia vuelven a aparecer en el horizonte, no va a demandar un incremento presupuestario que de repente nos coloque en la media europea, ¿no? Porque sabemos que eso no podría ser. Pero sí necesitamos seguir recordándole al Gobierno y a la sociedad de Cantabria que nuestras necesidades de financiación son urgentes, son importantes, y yo estoy francamente esperanzado y de las reuniones que hemos tenido estoy convencido de que el Gobierno va a poder ser sensible a esa solicitud. Volvemos otra vez, si le parece, al marco nacional, ya llegando al final de este encuentro. Usted tiene en estos momentos una visión privilegiada en su condición de presidente de la Sectorial de Educación de hacia dónde camina la CRUE y por lo tanto hacia dónde camina la Universidad Española. ¿Nos puede dar alguna pincelada general de cuál es ese camino, que supongo que en muchos aspectos coincide en cuanto a retos, demandas, con el individual de la Universidad de Cantabria? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de los retos que yo he comentado para la Universidad de Cantabria coinciden con los retos que tiene la Universidad Española. Hemos hablado de necesidad de más flexibilización de los planes docentes, acercamiento a la empresa, internacionalización, digitalización. Pero quizá yo añadiría ahora, ya en una clave más de Universidad Española, de España, añadiría la necesidad de modificar ya urgentemente mucho del edificio legislativo. Es necesario modificar las normas que regulan la Universidad Española, es necesario modificar el decreto que regulaba cómo había que impartir y autorizar y controlar los grados y los máster. Lo mismo respecto a la promoción del personal. Y desde luego yo creo que es urgente ya pensar en una nueva ley universitaria. Ahí, hace aproximadamente un año, hubo un pronunciamiento de todos los grupos del Parlamento español que en principio estaban dispuestos a empezar a pensar en una nueva ley universitaria. Obviamente estamos ahora en una situación, ¿no?, de interinidad, pero creo que cuando esta situación de interinidad pase, hay que retomar sin duda alguna esa necesidad de una nueva ley que tiene que dar respuesta a la problemática de mejor gobernanza, a la problemática de una financiación por objetivos, a la problemática de dar armas reales y de eliminar barreras, que tenemos muchas, para que la gestión sea más sencilla y para que la internacionalización sea posible. Y todo eso o lo contemplamos enseguida y vamos hacia un pacto nacional por la educación universitaria, que es tan urgente como el Pacto Nacional por la Educación No Universitaria, del que tanto se habla. De este se habla menos, pero es igual de urgente. ¿Y lo ve posible? Lo veo difícil, pero debería ser posible. Si perdemos esta oportunidad, si los grupos parlamentarios del Congreso, del Parlamento español, puesto que esto es una ley estatal, ¿no?, sería una ley orgánica,
no son sensibles a esta necesidad y ponen por delante sus legítimas, por supuesto, diferencias ideológicas o estratégicas y no se dan cuenta que nos jugamos la educación para los próximos 25 años de los hombres y las mujeres que han de gobernar España, pues España habrá perdido una oportunidad histórica. Rector, nos gustaría acabar, usted ha hablado desde el principio de este encuentro de los estudiantes como el objetivo fundamental de la institución universitaria. Nos gustaría que se dirigiera a ellos, ¿no? en estos últimos minutos de esta conversación. ¿Qué le tiene que decir el rector a los estudiantes? Que cuando lo son, porque usted también lo ha sido y también lo ha sido en esta universidad, tienen es una especie de ente muy lejano del que prácticamente no tienen demasiada conciencia, salvo cuando rellenan los documentos oficiales, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el mensaje que a mí me gustaría transmitirle a los estudiantes es que ellos son el motivo fundamental de todo lo que hacemos, que deben trabajar, que deben asumir una gran responsabilidad durante sus estudios y que nos deben demandar a nosotros también esa responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el mensaje a los estudiantes y el mensaje a los profesores y a todo el personal de servicios que trabaja es que recuerden siempre que estamos aquí, en primer lugar para ellos, en primer lugar para formar, porque siendo todas las actividades importantísimas, yo creo que no la hay, y al mismo tiempo no la hay que nos deba colocar sobre los hombros una responsabilidad tan grande como moldear el espíritu, la cabeza, el conocimiento de quienes luego están destinados a dirigir los destinos de la sociedad. Y no solo desde el punto de vista de hacerlos buenos maestros, buenas ingenieras, buenos historiadores o buenas pilotos. No, no. Es que además tenemos que transmitirles una serie de valores: igualdad, solidaridad, sentido europeo de la vida, sentido crítico. Y eso requiere dedicación. Y yo les digo a los estudiantes que estamos en ello, que si alguna vez no lo hacemos bien nos lo demanden, y le digo a quienes les tienen que formar que no lo olviden. ¿Y demandan los estudiantes? Yo creo que los estudiantes, y esto es lógico, lo que suelen demandar es calidad en el primero de los aspectos que he dicho. O sea, cuando he dicho, no solamente tenemos que formarles bien como médicos, ingenieros, maestros o historiadores, eso normalmente los estudiantes sí lo demandan, y quizá demandan menos, porque hay que entender que desde su perspectiva la importancia de esto segundo, los valores, sentido crítico, responsabilidad, solidaridad, es algo que puede parecer que no es tan importante, pero es transversal a nuestra formación, quizá eso se valora menos y corremos el riesgo además de que también se le olvide al profesorado, que esos valores hay que impartirlos. Hemos empezado esta conversación hablando de la recta final de un mandato. Quedan 5 meses, 6 meses aproximadamente, sí, aproximadamente 6. Para la celebración de unas nuevas elecciones. ¿Quedan cosas por hacer todavía? ¿Hay un programa intenso o ya este final del mandato es más relajado, rector? No, en absoluto. Yo diría, y si se le pregunta desde luego a toda la gente que trabaja en mi núcleo cercano, se reirían si les preguntáramos si está siendo más relajado. No, está siendo muy intenso. Quedan muchas cosas por terminar, es decir, no cosas que vayamos a empezar ahora de cero, porque obviamente no tendría sentido, pero hay cosas en las que hemos empleado mucho tiempo y ahora hay que terminarlas. Pongo 2 ejemplos en 2 campos muy diferentes. Hemos sacado a información general nuestro plan y nuestra estrategia de responsabilidad social, que llevamos mucho tiempo trabajando en ello, queremos acabarlo. Y dentro de eso, nuestro plan de igualdad, llevamos mucho tiempo trabajando en ello y lo vamos a acabar. Si vamos a otro entorno enormemente diferente, hemos acabado ya una primera fase del mapa de titulaciones, una foto que nos va a permitir saber en cada titulación, en cada momento, quién está en esa titulación, quién imparte docencia, cuántos alumnos. Bueno, eso estamos trabajando. Por tanto, quedan muchas cosas por acabar en este periodo
que es todavía, ¿no? Hablamos de 6 meses de un total de 4 años, por tanto es todavía un periodo razonable. No haría bien mi trabajo si no le hiciera la pregunta obligada en este caso. Es algo que ya en el campus la gente se pregunta. ¿Usted va a intentar reeditar su cargo de rector? ¿Se presentará a las próximas elecciones como rector? Bueno, efectivamente usted no haría bien su trabajo si no hiciera esa pregunta, y yo no haría bien el mío si no dijera lo que estoy contestando siempre, y es que aún no es el momento de hacer pública una posición sobre eso. Lo será relativamente pronto, pero precisamente por lo que decíamos antes, quedan todavía una serie de proyectos por hacer, estamos negociando un presupuesto con el gobierno. Todo eso, si hubiera ya un anuncio mío en un determinado sentido, podría verse un poco modificado. Yo lo comentaré pronto. Lo que sí digo, y eso sí lo puedo decir, es que creo honestamente que la línea de lo que mi equipo ha hecho ha sido positiva para la universidad, y el sentido general de esa línea yo creo que valdría la pena mantenerlo. Pero ya la decisión concreta sobre mi presentación o no a la reelección todavía esperará algunas semanas. Rector, en cualquier caso, le deseamos suerte, escoja el camino que escoja definitivamente, y le agradecemos que se haya prestado a charlar con nosotros una vez más para hablar de lo que nos une la Universidad de Cantabria. Muchas gracias. Muchísimas gracias.